Bueno, entonces, una vez que hemos visto que es muy improbable que se hubieran creado las condiciones para la vida, planetas, la Tierra, etcétera, que se hubiera creado la primera célula, muy improbable, después de que se hayan desarrollado organismos de la complejidad de un ser humano, con 30 trillones de células, cada una diferente y actuando de manera coordinada, y actuando además sin que tú tengas conciencia de ello, pues aquí la probabilidad de que sea por mutaciones, digamos, aleatorias también es muy pequeña, o sea, es imposible, no da tiempo. No da tiempo material el que con la evolución que se calcula la vida haya podido pasar eso. Es como si pones un mono a teclear en una máquina de escribir y por casualidad te escribe toda la Biblia entera, pero sin ninguna falta todo. Pues sí, puede pasar, sí, pero es una improbabilidad muy pequeña. Después hay más hechos científicos que te llevan a ello, por ejemplo, que el ADN aislado reacciona ante sentimientos positivos o negativos, que el ADN reconoce a ADNs del mismo ser humano. eh, em, Luego que hay animales. eh, O sea, que la memoria ni la conciencia está en el cerebro, porque hay animales con poco cerebro o ninguno que funcionan igual, que tienen memoria y no se sabe dónde la tienen. Hay grupos de animales que se comportan, eh, o sea, que a unas ratas en un laboratorio se les ha enseñado algo y en otra parte del mundo hay otras ratas que se comportan como si también lo supieran eso y nadie se lo ha enseñado. Por ejemplo, eh, este experimento famoso de que coges a la reina de una colonia de hormigas, la alejas kilómetros o cientos de metros y entonces el hormiguero se sigue comportando igual, no hace huevos la reina porque no está, pero todos se comportan haciendo su trabajo, pero si matas a la reina, de repente reina el caos y nadie hace lo que tiene que hacer y todos dan vueltas, ¿no? Eh, Bueno, después, como otro punto, sería lo de que fuerzas de seguridad y gobiernos emplean psíquicos, ¿no? O sea, desde grandes magnates que han usado, pues, astrólogos o mediums, ¿no? Pero pues desde Felipe II hasta Winston Churchill, Ronald Reagan o Stalin, ¿no? Después hay casos de policía, sobre todo de Estados Unidos e Inglaterra, por lo que hay más documentados, hay más de 100 testimonios documentados de policías, ¿no? Que han podido resolver casos gracias a información, pues, de ciertos mediums o psíquicos que les han dado pistas, digamos, clave para resolver o sobre todo para encontrar cuerpos, ¿no? Que también es algo bastante, que se ha usado bastante. También en Estados Unidos se clasificaron papeles donde, con todas las investigaciones que hizo el ejército americano sobre tema de visión remota, donde lo usó, dice que lo usó, ¿no? Pues seguramente lo está usando también, aunque ahora pues no lo reconocen, ¿no? Para localizar objetivos, bases secretas soviéticas, aviones desaparecidos, etcétera, ¿no? Hasta el punto de que, por ejemplo, algún presidente como Jimmy Carter relata cómo localizaron un avión perdido a partir de la visión remota. ¿Eh? Visión remota es esto que una persona, digamos, es como si se trasladara a cierto lugar y viera lo que allí ocurre. Lo viera en el presente, incluso a veces viera cosas del pasado de ese lugar. De hecho, bueno, hay indicios de que en China, por ejemplo, en la Unión Soviética, pero sobre todo en China, se están usando facultades psíquicas de personas, lo promueve el gobierno para usos médicos y militares. Después, bueno, el capítulo de aptitudes humanas excepcionales. Se han hecho muchos estudios documentados de temas donde, bueno, hay datos que te demuestran pues que no es por casualidad. O sea, no, que sea por azar es muy difícil porque sería mucha casualidad. Bueno, de hecho, está medido y que sea por azar a veces es pues más pequeño de uno sobre 1000 o sobre 1 millón, ¿vale? Entonces son los temas de telepatía, es decir, traslado de pensamientos de una mente a otra, de precognición, o sea, de adivinaciones del futuro, ¿vale? Donde también hay muchos casos.
de laboratorio, aquí hay de temas de laboratorio, o temas recopilados, ¿no? De gente que ha dicho cosas y luego se ha comprobado que habían pasado, ¿no? La psicoquinesis, que es el efecto de mover cosas, o a veces era de influir, por ejemplo, en tiradas de dados o en generador de números aleatorios, que teóricamente es una máquina que genera números aleatorios y que hay personas que pues consiguen hacer que salga más de lo que debería salir por el azar, ¿no? Eh, bueno, o el tema de las curaciones psíquicas, que son personas que mediante ciertas técnicas, algunas por ejemplo es el famoso Reiki, en posición de manos, pues consiguen curaciones o alivios en determinados porcentajes que no tienen explicación científica, ¿no? Y que están comprobados, ¿no? Por hospitales, etcétera. No en todos, pero en porcentajes que no lo explica al azar. Los temas de visión remota ya hemos hablado. Poscognición sería saber cosas del pasado. Esto lo han empleado, por ejemplo, en determinadas excavaciones arqueológicas. Ha habido gente, mediums o canalizadores que en determinado sitio, pues, como han como visto el pasado de ese lugar, entonces han dicho, bueno, pues aquí había una iglesia, pero está enterrada en tal sitio, porque yo la veo como está y pasa no sé qué. Entonces, bueno, luego han comprobado que efectivamente estaba allí, que no la encontraban y estaba allí donde había dicho la persona. Y luego están los temas de radiestesia. Radiestesia, que es mediante el uso de péndulos o varillas para localizar corrientes submarinas, corrientes de agua o minerales, que se ha usado además y se sigue usando para localizar incluso pozos de petróleo y tal, con resultados, bueno, medibles, es decir, y no explicados por el azar. Incluso, incluso por ejemplo, en la Academia de Medicina de París tienen la, la sección de radiestesia en la Academia de Medicina de París, porque también sirve para diagnosticar ciertas enfermedades, o sea, a través del péndulo o tal, se localizan ciertas energías que te indican pues, que en un lugar algo no funciona bien. Y luego se hacen pruebas y se ve que sí, que pasaba eso. Bueno, avanzamos más ya para acabar. Bueno, pues las comunicaciones con personas fallecidas a través de mediums que ya hemos hablado, a través de transcomunicación instrumental, que son pues por grabaciones de cassette, etcétera, a través de la famosa Ouija, a través de visualizaciones, del psicomanteo, de meditaciones, en fin, a través de diferentes, de alterados estados de conciencia, por sustancias, pues esas comunicaciones con seres queridos te dan información que a veces la persona no sabía, y luego se comprueba que solo sabía la persona, o cosas incluso del futuro que le va a pasar que luego se comprueban. Bueno, después, ya vamos acabando, hay mediciones físicas de presencias, se han hecho mediciones, Gary Swart, por ejemplo, de la Universidad de Arizona, y el doctor Persinger y Todd Murphy de la Universidad de Canadá, también que están midiendo ráfagas de campos magnéticos o de fotones que ante determinados espíritus que ellos, digamos, hablan y les dicen que hagan ciertas cosas, pues miden unos ciertos campos. Esto empezaron a usarlo también ya en grupos de investigadores como el grupo ETA, que en Casas Encantadas pues medían que cuando se veían espíritus o espíritus movían cosas y tal, pues ciertas magnitudes físicas cambiaban, habían campos magnéticos que variaban o habían ahora medición de biofotones, ¿no? Que emiten plantas que existen y antes no existían. De hecho, lo están usando, por ejemplo, para intentar hacer este teléfono del alma que llaman, ¿no? Porque han visto que parece que los espíritus es algo que manejan fácilmente, ¿no? El biofotón, que es como una unidad muy pequeña, pues les es fácil de manejar y sería un método de comunicación, ¿no? Está, por ejemplo, Konstantin Korotov, que hace las fotografías del aura o que también, bueno, te está midiendo como los campos que hay alrededor, ¿no? del cuerpo humano y que lo usa, incluso lo tiene aprobado por la FDA
de los medicamentos para el diagnóstico de enfermedades. Después están las experiencias prenatales. Estos son niños que te recuerdan cosas de antes de nacer. Antes de nacer te dicen, oye, estaba viendo, yo elegí los padres junto con vosotros, pero entonces te dice cosas de los padres de cuando eran solteros, que claro, el niño no sabía, pero que luego los padres dicen, ostras, pues es verdad esto que dice, pero ¿cómo lo sabía, no? O te dice, por ejemplo, estuve con un abuelo que me ayudaba a elegir a los padres y tal, y el abuelo era de esta manera, no sé qué, y luego te describen a un abuelo que cuando se lo que él no había conocido nunca, cuando se lo enseñan en fotografía, te dice, es este, y bueno, o a veces eh, que aparece un niño, o sea, a alguien se le aparece un niño que le dice, vas a tener un hijo, que voy a ser yo, de esta manera, no sé qué, y luego esa persona, de alguna manera, que tenía una vida un poco, pues, disoluta, centra su vida, tiene un hijo y ese hijo es igual a como se le apareció cuando le dijo que iba a tener un hijo, ¿no? Bueno, etcétera. O a veces que incluso ayudan a la partera a cómo tiene que hacer para ayudarle a nacer, ¿no? Bueno, luego ya estaría, ya faltan dos temas solo, ya acabamos. El tema de los milagros es algo que sobre todo se da en la Iglesia Católica, pero no es que se dé más que en otras religiones, porque de hecho se da en otras culturas, se da siempre en personas santas o místicas. Lo que pasa es que la Iglesia Católica lo que tiene es que lo tiene documentados, porque como para declarar a santos tiene que hacer como una investigación y tiene que tener por lo menos dos milagros probados, pues entonces hace como una investigación para ver qué pruebas hay para ese milagro. Entonces los tiene documentados. Bueno, y tiene documentados, pues eso. ¿Qué milagros estamos hablando? Pues curaciones que no tienen explicación, ¿eh? Bueno, son famosas pues las de Lourdes, ¿no? Pues hay explicaciones, o sea, hay curaciones que es que no tienen ninguna explicación, no, los médicos no saben. A veces incluso ha habido regeneración de órganos, o sea, no tenía el brazo y le ha crecido el brazo, que dicen los médicos, no se lo explican. Luego, no sé, hay, por ejemplo, cadáveres de santos que no se corrompen, o por ejemplo, la aparición, este es un caso curioso, la aparición de la Virgen en un sitio de Egipto, que aquí se aparece, claro, aquí católicos eran pocos, o sea, la mayoría eran cristianos coptos, unos cuantos, pero la mayoría eran musulmanes, algunos judíos, pero la mayoría eran musulmanes. Entonces, sabéis que los musulmanes también creen en la Virgen como madre del profeta Jesús, ¿no? Bueno, se aparece y ahí la tienen grabada, una imagen ahí que aparece, que los egipcios hacen, el gobierno incluso hace investigaciones y tal y no sabe de dónde viene, luego desaparece, pero está un tiempo, hay grabaciones y tal, y esto lo ve mucha gente, ¿no? Y luego hay todo el tema, por ejemplo, para mí el más bonito y el que tiene más evidencias es el del manto de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Que aquí no saben cómo está dibujado eso, porque cuando hacen análisis químico no hay pintura, está como flotando, el manto no se ha degenerado en 500 años, no ha tenido una descomposición propia del lino. Después, cuando se oculta, porque allí se representa a la Virgen embarazada, cuando se oculta la barriga de la Virgen se ven unos latidos. Después, por ejemplo, cuando se ha analizado al microscopio la retina de los ojos de la Virgen, hay una imagen de supuestamente lo que pasó con el indio cuando va al obispo y le enseña el manto, y además en cada ojo está visto de diferente manera según los oftalmólogos que la han visto, como los ven los ojos humanos, que cada ojo, la visión no es exactamente la misma, claro. Pues en los ojos de la Virgen se ve eso, bueno, que incluso las estrellas se han analizado y eran las constelaciones que había en México en ese tiempo, las constelaciones, en fin. Y luego ya por último es el famoso experimento Skoll, que es un experimento que se hizo en el siglo XX, en los años 1970 o así, que duró durante 5 años, se hicieron más de 500 reuniones con unos supuestos medium, pero que se hicieron pruebas ahí a partir de científicos de la NASA y científicos de la Universidad de Stanford. Entonces ahí se dieron multitud de fenómenos inexplicables de todo tipo, ¿no? Mensajes con información que nadie sabía, voces, golpes, descensos de temperatura, les tocaban
instrumentos musicales que sonaban solos, escrituras con lápiz en papel que se dejaban en el suelo, materialización de personas, materialización de más de 50 objetos, incluidos periódicos y monedas reales. O sea, aparecieron, por ejemplo, periódicos de la época, pero que están conservados como de la época, no han tenido un deterioro. Es como si fuera un periódico impreso con la tinta de la época, pero que no se ha deteriorado. Impresiones en rollos de películas que no se habían abierto, que estaban cerrados en cajas con llave. Estas impresiones aparecían textos, aparecían lugares, etcétera, etcétera. Bueno, ya está, ya está. De todos estos, pues de todos estos, por ejemplo, en la página esta que os he dicho, que se llama El alma de Oscar, yo ahí pongo las fuentes de donde se han sacado la mayoría de todas estas cosas, que se pueden revisar y ver en detalle, todos los autores, todos los experimentos, o la mayoría de ellos, ¿eh? Y se pueden profundizar. Entonces, bueno, todos estos te dan una evidencia de que, oye, de que pues quizás sí que hay vida después de la muerte, ¿no? Y cuanto más lo miras, más convencido estás. En fin, pues ya está. Esto sería un poco el resumen, un poco extenso, pero bueno, mm, son muchos. Bueno, pues nada, José María, descansa un poquillo que te has tirado hablando ahí un buen rato. Nada, Sí, esta fue de las primeras sesiones que se hicieron en el grupo y fue, bueno, con la que yo te conocí a ti también en internet, en una de estas charlas que la tenías dividida, me parece que eran dos o tres, me parece al principio que la hiciste, en ¿verdad? cuatro, en En cuatro. cuatro, en cuatro, sí, sí, en cuatro. Y nada, bueno, pues son puntos todos a cuál más interesante, ¿no? Y como muy bien dices, pues de aquí surgen pues los principios básicos, ¿verdad? De varios principios básicos, al menos, de los del grupo, de los más importantes, o el más importante, que es que hay vida después de la vida, ¿no? Y está pues sujetado en 19 puntos, ¿no? Bueno, ¿qué pensáis los demás? Ahora ya es momento de hablar. Vamos a dejar un poco también descansar a José María. Si queréis decir la vuestra, ya sabéis que ahora podéis quitar el mute del micro y podéis participar, o si queréis que os amplíe alguna cosa José María, o cómo lo habéis visto esto. ¿Os convencen estos puntos o qué opináis de esto? Venga, a ver quién se lanza un poquillo para abrir aquí el diálogo. Sí. Muchos ya los conocíais, ¿no? O muchos de ellos, o quizá hasta la Mm. mayoría, ¿no? Pero la importancia de verlos todos juntos es eso, ¿no? Y es que no es ni uno, ni dos, ni tres, sino que son 19 grupos y de cada uno hay miles y miles de casos, de algunos muchos casos. Entonces, claro, que todo sea falso, que todo sea por que no hay ninguna explicación que te lo pueda explicar más que la explicación más sencilla de que hay vida después de la muerte y que los espíritus que siguen pues bueno, se comunican con nosotros y te dan todos estos hechos, ¿no? Sí, además el porcentaje es elevadísimo, ¿no? Que al menos uno de los 19 sea cierto es un 95 o un 96%, dijiste, Sí, creo, sí, ¿no? O sea que solo dándole una probabilidad de un 20% a cada uno de los 19, o sea, solo dándole muy baja del 20, o sea, que solo el 20% sea realmente que la SCM, por ejemplo, su explicación es que hay días después de la muerte, que el 80% diga, no, el 80% será por otra cosa. sí, sí, Bueno, sí. pues Y así cada punto de ellos, hasta completar claro, 19, pues que al menos uno, entonces la probabilidad de que al menos uno su explicación sea que hay vida después de la muerte es del 98,6%. Porque no y, hace falta que fueran todos, que todos me lo expliquen. Solo con que me lo explique uno ya bastaría, ¿no? No necesito que todos, ¿sabes? Esto es como aquello de, ¿no? sí, Para lo de los probar cuervos, que ¿no? no todos los cuervos son negros, no necesito encontrar muchos blancos. Solo con que encuentre uno blanco ya puedo decir que no todos son negros, ¿no? Exacto. No, no, es Es que ese, un porcentaje muy elevado. Esmeralda, perdona, adelante. que en realidad para la ciencia, digamos, la idea es, la ciencia reconoce que lo que hace siempre son explicaciones que son aproximaciones a lo más cercanas posibles a la verdad y se siguen reafirmando como lo real, digamos, o lo aceptado, en función de que no haya nada que lo contradiga. Cuando aparece alguna situación puntual que lo contradice, se la estudia para ver si es
está afectando la idea central que dice la ciencia, o si es alguna de las teorías anexas que la están sosteniendo a esa idea central. Y se supone que con que puedas comprobar que no hay ninguna otra explicación posible que el decir hay vida después de la muerte, con eso alcanza para refutar absolutamente. ¿Qué es lo que ocurre? Que hoy en día, si bien es cierto, estamos mucho más avanzados en la ciencia y en las formas de percibir, no de percibir, sino de comprobar qué es lo que ocurre físicamente, que es en donde se empieza a rebuscar muchísimo más y a hilar mucho más fino. ¿Qué es lo que ocurre con el cerebro? ¿Cómo se va apagando la energía cuando todavía sigue habiendo actividad cerebral porque todavía tenemos resto de oxígeno en esas neuronas? ¿Qué es lo que está ocurriendo todavía? Eh, pero también el tema es qué tanto necesitamos agarrarnos de la ciencia todos. Creo que hoy en día para la apertura en lo que es en la sociedad común, sí necesitamos el aval científico para poder decir no somos un grupo de locos todos los que andan dando vueltas por el mundo diciendo hay vida después de la muerte, percibí una presencia. Básicamente es eso, pero tiene que ver con una cuestión cultural mucho más occidental de lo que nosotros creemos, que está marcada también por esta cuestión que hubo en el conocimiento histórico cuando la iglesia comenzó a tomar el poder y comenzó a definir que las cosas que ocurrían porque o era un castigo o era un premio de Dios. Cuando posteriormente hubo esta revuelta, si se quiere, de lo científico, que es quiero pensar y no crear y no creer solamente en un poder mayor, ahí fue cuando se comenzó a cuestionar de que si no lo podías comprobar científicamente, no existía. Básicamente es eso. Antes de eso, por eso también creo que las culturas más antiguas eran más permeables a creencias, pero todo se ha trastocado principalmente por quién tiene el poder del conocimiento. Entonces, hoy en día el poder del conocimiento lo tiene la ciencia y la ciencia necesita comprobaciones. Pero bueno, no es, convengamos, todos los que estamos en este grupo tenemos cierta edad. Cuando nosotros éramos chicos, ¿creíamos que íbamos a poder comunicarnos de esta forma tan fácilmente? No. La tecnología ha avanzado muchísimo y ha avanzado muy rápido. Entonces, probablemente lo que hoy todavía son supuestos o intentos y demás, con los pasos de los años se va a poder comenzar a comprobar más fácilmente y a poder a reformular principalmente cómo creemos que es nuestro mundo. Bueno, es eso un poco, ¿no? Es decir, cuando la ciencia ha ido avanzando más, cada vez ha habido más pruebas y más evidencias de que hay vida después de la muerte y que esta realidad en realidad no es tan real como no nos parece. Es la conclusión que llegan los científicos. Y la otra es que todo está matemáticamente con unas reglas que no se sabe de dónde han salido, milimetradas, para que pase lo que tenga que pasar. Y es muy complejo, que es muy bonito. Para mí es el regalo que nos ha hecho Dios, el universo o nosotros mismos, que esto no es una cosa sencilla, no. La complejidad es grandísima. Cuanto más se va estudiando el universo, la célula, o sea, el ADN, que no se entiende todavía cómo funciona, se va viendo que es maravilloso, ¿no? Que es como de una precisión, ¿sabes? Como de una complejidad que dices, no hacía falta que lo hicieran tan complejo, ¿no? Si alguien... y entonces, ¿y por qué está hecho así con esa... ¿Qué es? ¿Por casualidad que todo está milimétricamente hecho? Por ejemplo, para la coagulación de la sangre, este es un dato que también no lo he dicho, pero es que tienen que darse 20 proteínas a la vez. Entonces dice, ¿cómo han mutado? O sea, porque cada una puede mutar si dices, no, es que, como decía Darwin, no mutan porque así sobreviven más, ¿no? El que tiene más probabilidades de sobrevivir, pues entonces sobrevive y por tanto, ¿vale? Pero estas 20 proteínas, ¿qué pasa? Se pusieron de acuerdo porque cada una por sí sola no sirve para nada, pero las 20 juntas hacen que la sangre se coagule. Entonces, ¿qué pasa? ¿Quién las puso de acuerdo para decir, no, vamos a evolucionar cada una por nuestra parte, sin ningún sentido, y un día nos juntamos, o las 1000 proteínas que se juntan para formar la célula? O sea, ¿quién les ha dicho eso, no? O sea, ¿sabes? No tiene ningún...
no tiene ningún sentido más que el que haya una inteligencia que todo eso obedezca a, a un software. Por eso, pues eso, hay la comparación de decir todo esto, como ya se ve que no es real, es como un software perfectamente diseñado para pasar lo que tiene que pasar. No es por casualidad, está hecho así. Muy complejo porque es más bonito, porque así el hombre puede ir descubriendo, es más, ¿sabes? En cierta forma, mucho de lo que estabas diciendo tiene que ver con lo más básico que es la información que va cargada en el ADN. El ADN, si bien tiene muchísima información comprimida, eso en las dos células, en la célula masculina y en la célula femenina, una vez que se unen, van transmitiendo la información para que se codifique cada una de las proteínas que permiten que luego se vayan construyendo más células, se vayan diferenciando en tejidos y cada una es como meterse hacia adentro y vas descubriendo otro universo enorme. Y creo que hay como una especie de paralelismo entre ese universo que vamos conociendo dentro de lo que es la anatomía, la biología en realidad, la biología, la física y la química hacia adentro de un organismo y lo que también se va descubriendo hacia afuera, cómo funciona el universo. El tema de no puede ser por casualidad es porque todo va formándose como si fuese un rompecabezas que va dando una figura que es perfecta, que es la vida en sí. Sí, sí, además también no olvidemos que se habla de la geometría sagrada, ¿no? De los fractales divinos, ¿no? Fractal divino, pues es igual que el patrón creador, ¿verdad? Pero a menor escala, ¿no? Y al final un poco, por eso decimos que todos somos Dios, ¿no? Somos en una proporción más pequeña, ¿no? Pero con ese patrón y con esa esencia, ¿verdad? Que, que realmente es así, ¿no? Perdón, ya que nadie está hablando, Sí, sí, continúo. Cuando nosotros queremos conocer cómo funciona realmente el mundo, podemos guiarnos por las ciencias básicas, la biología, en realidad las básicas son física y química. A mí porque siempre me gustó más la química, pero en realidad la guía para poder entender el mundo es la física, cosa que a mí no me gusta tanto, pero bueno. Si uno se agarra de esas que son las ciencias reconocidas y elaboradas por las personas a lo largo de la historia, tener formas de entender este mundo físico. Si uno quiere traspasarse a poder entender el mundo como lo queremos ver nosotros, yo creo que a esta altura uno se puede agarrar de esas otras ciencias que te la van explicando, como la numerología, como muchas otras que son los que hoy no son reconocidas como ciencias. Es cierto que como no hay una formación estricta y hay demasiado charlatán dando vuelta, es como si quisiéramos aprender química con gente que ha estudiado y ha encontrado las respuestas y otros que solamente tocan de oído y otros que solo hacen ruido. Entonces eso es lo que lo hace muy difícil, porque cuando yo empezaba a explorar en esto, empezás a encontrar miles de formas. ¿Cómo entendés tu vida o cómo vas a tomar decisiones guiándote por numerología, por astrología, por el tarot, por esto, por aquello? Y vos decís, pero entonces, ¿qué es? En realidad son todas formas, todas miradas de cómo entender este mundo, pero como no las estamos reconociendo y todavía no se están, no creo que en tantos lugares estén tan bien formadas como para ser respetables y decir, es gente que a conciencia lo hace. Pero sí, es esa otro paralelismo de cómo entender nuestro mundo desde la no ciencia. Sí, sí. Yo abogo más por el tema este de que la realidad no existe, ¿verdad? Que todo está en múltiples probabilidades, como explicaba José María, y que luego realmente el observador consciente es el que colapsa la onda y, pues que crea esa realidad, ¿no? La realidad es una creación constante, ¿verdad? No es algo, no es un escenario, ¿no? Y también me inclino bastante por la filosofía Advaita Vedanta, esto que dice pues que es una única conciencia y que todo está allí alojado, ¿no? El tablero de juego, las fichas, los dados, los cubiletes, todo está allí alojado, ¿no? Todo es producto de esa Quizás conciencia en ese, suprema. sí, No sé, me resuena pero más en eso. ese sentido, sí, sí, pero en ese sentido yo me reconozco que todo este mundo en el que estamos es una co-creación mía y de los demás que están en este lugar y de esta conciencia que de la cual formamos parte
y de la cual existe gracias a que nosotros existimos. Ella forma parte de nosotros y nosotros de ella. Está bien. Pero cuando lo llevamos, digamos, al discurso de esto no es real, en cierta forma, a mí siempre me hace ruido y creo que tiene que ver con decir, si esto es lo que yo estoy creando, para mí es real y eso es lo que... decir que no es real es como no darle valor a mi creación. Creo que ese es el kit de por qué a veces en la frase en sí me hace un poco de ruido. Ya, Bueno, es real, el tema sería, es real para este juego. O sea, esto, al final, pues, lo que parece ser que es un juego, ¿no? Es un juego donde tú, pues, te sirve para, para aprender en este nivel y para nivel mayor, porque, claro, depende de dónde te enfoques, ¿no? Si te enfocas al nivel Ujú. más alto, todo es uno, todo es Dios, todo es nada, y a partir de la Sí. nada, claro, puede ser todo, ¿no? Y entonces va creando cosas y experimentando. Se Ujú. parte, digamos, primero en unas almas, ¿no? En los hijos y estos se van partiendo y van relacionándose y haciendo juegos Ujú. donde se experimenta, se aprende, pero básicamente experimentando, porque ya tú lo sabes todo. Sí. O sea, Dios, digamos, lo sabe todo o lo puede saber todo, ¿no? Pero claro, si no lo experimenta, pues es como que, vale, yo conozco este país porque soy el amo, pero no he visitado cada sitio. Pues sí, cuando lo visito, cuando realmente lo vivo, ¿no? Pues entonces, eso, o sea, es real en este juego, para mí es muy real y tienes que verlo porque has venido para eso. O sea, no. Claro, yo te entiendo, Esmeralda, cuando dices eso, en el sentido de Ujú. que a veces dices, bueno, pero entonces si no es real, paso de todo, ¿no? No hago nada. Ujú. No, no. Tú has venido aquí conscientemente, ¿no? Has venido, entre comillas, aquí conscientemente a jugar este juego y has venido a jugarlo bien, porque es importante, o sea, para ti, para tu alma es importante y el alma de tu grupo, Ujú. hemos venido aquí a hacer una serie de cosas, entonces esa es la misión y es como un juego. A mí siempre me gustan mucho los juegos, por ejemplo, y me ha gustado ganar. Entonces, bueno, pues para ganar pues hay que jugar bien y tal. Y esto es lo mismo, o sea, te lo has de tomar muy en serio porque para eso has venido. Eso no quiere decir que sea un juego, que Ujú. si estás jugando al parchís y te matan, no te mueres realmente, ¿no? Vas a tu casa Ujú. y vuelves a empezar, ¿no? Ahí, pues, bueno, el parchís sería un símil. Pues bueno, esto viene a ser lo mismo, pero no quiere decir que porque no sea real o es un juego, Ujú. pasas de todo y te tumbas en la cama y ya está. No, bueno, y pues Creo que verás. sí. Di, Esmeralda, di. Creo que el paralelismo que yo hago cuando trato de entender todo lo que es esto es, ¿vieron cuando un bebé comienza a reconocerse digamos, como un individuo y comienza a mirarse las manos y comienza a tocarse y comienza a probarse y se chupa los dedos de los pies? Es una persona explorándose, conociéndose, conociendo cuáles son sus límites, experimentando, básicamente. Para un bebé que comienza a caminar, caerse es una cosa terrible. Bueno, en cierta forma nosotros somos como conciencias que estamos tratando de, a través de la experimentación, conocernos, conocer quiénes somos, cuáles son nuestros límites, hacia dónde estamos, cómo interactuamos con el otro y también reconocer al otro. Eso fundamentalmente. Pero sí, es una cuestión en donde uno como lo que está haciendo es tratar de entender esta realidad, rompiendo esos límites de creencias muy dogmáticas, es en donde uno empieza a tratar de ubicar en dónde me siento más cómodo y cómo me estoy reconociendo. ¿Y por qué hablo principalmente de experimentación? Cuando uno está experimentando, está probando y no hay una intencionalidad de hacer algo bien o algo mal. Está probando, está ejecutando a ver qué es lo que es capaz de hacer. Y experimentación implica también que no haya juicio y que yo no tenga que hacer aquello que es lo esperado o que es lo que va a tener un buen resultado. Simplemente estoy experimentando. A medida que voy experimentando y siempre voy obteniendo el mismo resultado, que puede ser bueno para mí y también para los otros, es que comienzo a marcar cuáles son mis reglas con las que decido ejecutar mi vida.
Pero también en esto creo que mucho de lo que hablamos a veces se va tiñendo de dogmas que se nos han quedado pegados por una cuestión de formación social en el lugar en el que nos ha tocado. Sí, sí, luego el quiebre de todo esto está en una vez pues has interiorizado que esto es como un juego, como un teatro, como una experiencia, que somos inmortales, que nada nos puede aniquilar, Mm, ¿no? Luego es eso, es interiorizar pues la parte de divinidad que tenemos, ¿no? Y hacer en el otro lado de la balanza el equilibrio con experimentar el juego lo más real posible, ¿no? Que para eso hemos encarnado y para eso hemos venido a aprender ciertas lecciones, ¿no? Quitando quizás ya sí, con el conocimiento de todo este adquirido, pues la parte esa de ego, de sufrimiento, ¿no? Cuando me sucedan cosas, pues ya sé mm, que forma parte de la experiencia, ¿no? Que al final que hay como teorías, ¿no? De que el universo pues nos trae todo aquello en lo que resonamos, ¿verdad? La ley de la resonancia, ¿no? Que ujú, dicen. No lo que deseamos, ¿verdad? O sea, ¿por qué me tiene que pasar esto ujú, a mí? Pues ya se quita un poco la parte ególatra de la experiencia y ya nos quedamos más con lo que... Eso es muy fácil la teoría, ¿eh? Luego ya como personaje, ujú, como tenemos el foco aquí, que es lo que hablábamos, tenemos el foco en el personaje, pues todo nos duele, todos sufrimos y por cada cosa que nos pasa, pues le damos 50.000 vueltas, ¿no? Un ujú, poco es eso, ¿no? Es buscar el equilibrio entre ese conocimiento e intentar vivir la experiencia lo más equilibradamente posible, quitando el sufrimiento siempre que podamos a depende de qué experiencia, ¿no? Porque sabemos que forma parte del juego. Esto, sí. un poco esa es la visión, ¿no? Sí. Claro, para mí la clave es esa, ¿no? Para mí la clave es siempre tener de alguna manera interiorizada, porque al final sí que es verdad que, vale, estos son las evidencias, luego están los dogmas que te crean ciertas religiones o ciertas... Pero el otro conocimiento es el conocimiento que tienes tú, propio tuyo, cuando estás en silencio, cuando haces meditación, cuando estás contigo mismo, porque tú tienes la sabiduría dentro, tú tienes a Dios dentro, tú eres parte de Dios. Entonces, cuando tú interiorizas y tal, vas consiguiendo esta sabiduría, ¿no? Y si vas de alguna manera interiorizando que, bueno, que todo esto es un juego, entonces que sí que es verdad que tienes que jugarlo y te pasan cosas que, oye, ostras, pero si consigues, claro, los que nos ha pasado estas cosas, que hemos tenido, digamos, el juego más duro que ha sido que un hijo se nos ha ido y has conseguido decir, no, pero ostras, esto es un juego, realmente no se ha ido del tablero ahora, Mm. pero no se ha ido de ningún sitio, está más vivo que nunca, nosotros estamos ahí en el tablero. Si consigues esto, claro, después las otras cosas ya son como, Muy bueno, me superfluas, puede ¿no? pasar, que me roben el coche, oye, ya, O que me ¿qué importancia arruine, tiene ¿no? esto? ¿Eh? O que me Claro, arruine. Claro, probablemente hayas elegido pasar por esa experiencia, ¿no? exactamente. Además es eso, es que Sí, tú lo habrás pactado encima. claro. Y esa, no me negaréis que es una perspectiva que te quita bastante sufrimiento. O sea, Hombre, te claro. pone un poco lo que hablábamos, el foco te lo redirige un poquito hacia donde